Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la parte del mundo donde nos estén viendo y escuchando. Soy el doctor Jorge Victorio Ojeda de la Universidad Autónoma de Yucatán y en esta ocasión les voy a hablar sobre el contrabando en la península de Yucatán durante la época colonial. Quien no conozca la península de Yucatán es una garganta de tierra del sureste de México que irrumpe entre el Mar Caribe y el Golfo de México. En consecuencia, está bañado por tres de sus costas. Nos vamos a centrar en la costa norte, que es la imagen que estamos viendo ahorita. Para entender el contrabando, esta propuesta del contrabando, nos vamos a basar un tanto en lo que es, sin profundizar por las cuestiones de tiempo, en lo que esto es la teoría de las redes sociales. ¿Cómo fue la introducción del contrabando? Hay que tener en cuenta que los gobernadores coloniales, para circunscribirnos solo a un periodo de tiempo, pues utilizaban diversas formas para, en el lapso que estuviesen ellos en el cargo, pues obtuviesen las riquezas esperadas de cualquier forma posible. Y así como vemos que en los repartimientos también fue una de las ocasiones de hacerse de riqueza en Yucatán y en otras partes de la América hispana. En Yucatán, pues nuestro estudio lo basamos en tratar de encontrar o de explicarnos la introducción del contrabando a través de las redes sociales que se formaron cuando el gobernador llegaba a ejercer su cargo y ponía en todas las instancias inferiores de autoridades militares, civiles, a gente de su entera confianza. Para explicar de mejor manera este esquema, dividimos metodológicamente a la península en tres rubros. Podemos ver en el plano el punto 1 sería el mar, el punto 2 sería la costa y el área 3 sería ya de la costa a tierra adentro hasta la ciudad capital. Esta división, en cada una de estas divisiones, mejor dicho, circulaban sujetos que cada uno formaban parte de la red y tenían su función en la misma. Por el mar, pues circulaban los comerciantes llamados piratas en la documentación y estos piratas o comerciantes, ¿sí?, traían la mercancía. Esta mercancía podía ser introducido por la vigía, ¿sí?, en la mayoría de los casos, aunque también era dejada en algún territorio, pero claro, ese territorio de la costa era jurisdicción de una de las vigías. Entonces, estos comerciantes tiraban al mar las mercancías como una posibilidad. Otra era bajarse a la costa, dejarlas. Una más era enterrarlas con tesoro de piratas se tratase. Y una más descarada era llegar hasta el pueblo del interior para dejar ya el pedido previamente solicitado. Bien, este es el primer rubro por donde nos va a llegar la mercancía. Pero estos sujetos que circulaban por el mar eran observados por un sujeto que está en esos puntos que vemos en los dibujos azules, en los óvalos azules y rojo, que eran las vigías costeras. Y ahí era un punto específico e importante para la introducción del contrabando. Ahí estaba un sujeto llamado vigía. El vigía, a la par de las torres que se levantaron en el siglo IX en las costas de España, en el Mediterráneo, en el Atlántico, y luego Felipe II hizo otra serie de torres defensivas, preventivas, de vigilancia, las que se trasladan
al continente americano, en su mayoría, ¿no? En el caso concreto de Yucatán, fueron de materiales perecederos. Estas vigías son, o eran, mejor dicho, como este esquema en reconstrucción que tenemos con base en documentos históricos, y consistía en una torre donde el español, sujeto denominado español, o al menos reglamentado que fuese tal, ¿no? Otease el horizonte para descubrir las naves enemigas y se ayudaba de un grupo de indígenas denominados indígenas atalayos. Ahora, ¿cómo se obtenía este empleo de vigía? Este empleo de vigía se compraba o era designado por el gobernador. Entonces, en esa relación de designación, de solicitud de designación, ya vamos a ver un contubernio, ¿sí? ¿Y qué pasa allá en las vigías? Tengan ustedes en cuenta que no todas las vigías, en la península hubo unas 11 vigías más o menos en todo el periodo, y en las más importantes es donde tenían un salario asignado de 200 pesos anuales, ¿sí? Otras tenían 144 pesos anuales, pero la inmensa mayoría de las vigías no tenía salario. Entonces, si a mí me costaba la vigía hasta 300 pesos, ¿dónde va a estar mi ganancia si yo no voy a tener algún salario por devengar? Entonces tenía que buscar alguna forma de hacerme de recursos. Y lógicamente esos recursos era la participación en varios actos ilícitos que se realizaban en la villa, entre ellos el contrabando. En este punto de la costa habían unos indígenas designados por su cacique, ¿sí? Entonces los indígenas eran los que llevaban a tierra adentro la mercancía introducida ilegalmente. Estos indígenas eran designados por el cacique, como ya les dije. Entonces podemos ver ahí que también un posible contubernio entre el cacique que designase a los indígenas que van a ayudar al vigía a transportar las mercancías que el comerciante ya había dejado en la costa. En ese correr de la costa, pues, a tierra adentro, va a pasar por diversas instancias. Vamos a ver que el subdelegado, ¿sí?, que era una figura a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, tenía injerencia también a la designación del vigía, en la designación del cacique. Entonces, también en los documentos que encontramos, en los cuales nos basamos para hacer esta reconstrucción, ¿sí?, va a tener algún asunto poco claro y participación en este contubernio. En todos esos puntos geográficos, en esas instancias, también va a haber varias autoridades militares. Por ejemplo, a la vigía también iban militares, ¿sí?, ante una posible llegada de enemigos, pero esos brazos, incluso en 1865, Valeri Corro, los visitadores Valeri Corro reportan que mientras más brazos estuviesen en la vigía, mientras más armas, o mejor dicho, perdón, mientras más elementos militares estuviesen en la vigía, eran más brazos para la introducción del contrabando. Ellos dejaban claro entonces que la vigía era un punto de entrada al contrabando. Entonces, en la documentación que hemos estudiado, sobre todo para la segunda mitad del siglo XVIII, se da aparecen diversos sujetos coludidos con esta red, o que formaban esta red para la introducción del contrabando, hasta llegar a la cabeza máxima, que era el gobernador. Todos ellos encontramos documentación que son acusados de la introducción del contrabando, partícipes del contrabando. Entonces vemos que en todas las instancias, ¿sí?, desde el gobernador, subdelegados, jueces de partido, caciques militares, autoridades, caciques indígenas, autoridades militares, vigías, los vemos coludidos en la introducción del contrabando. Entonces,
Aquí vamos a ver, en este sociograma estamos representando lo que nosotros vimos a través de los documentos, ¿sí? De la posible red, ¿sí? Por un lado superior vemos al gobernador y por el otro lado vemos al vigía, dos figuras de importancia, que estas figuras lógicamente en muchas ocasiones variaban con la llegada de la nueva autoridad, ¿sí? En esta relación vigía-gobernador se va a tratar la segunda parte de esta participación, de esta ponencia. Y entonces acá ya vamos a ver, ya teniendo en consideración el aspecto histórico, vamos a irnos al aspecto literario, ¿sí? Para eso vamos a tener en cuenta de dónde vamos a hablar de la vigía de Ixil. Está en el óvalo rojo, ¿sí? Y ahí en la vigía de Ixil estaba instalado un sujeto llamado Íñigo Escalante. Pero el contrabando en la literatura no lo, o sea, va a aparecer en la novela histórica en 1848. En nuestras investigaciones encontramos que en la primera novela histórica de México, llamada La hija del judío de Justo Sierra, ¿sí? Va a describir lo que pasaba en un día cualquiera en la vigía de Chuburná. Y, como bien dice, en la vigía de Chuburná era más que un punto de defensa y protección del territorio, era una puerta de entrada al contrabando. Bien, entonces, en este punto que vamos a tratar ahora, vamos a ver a un sujeto que era vigía, pero que también fue un poeta. Pero ¿qué pasa? A este poeta llega el nuevo gobernador, Arturo O'Neill, que viene ante la muerte de Lucas de Gálvez o el asesinato de Lucas de Gálvez, sube al gobierno Arturo O'Neill, ¿sí? Entonces, Íñigo Escalante es retirado, se le va a anunciar que va a ser retirado. Y él enseguida manda una queja al virrey, claro, para que le llegue a manos del propio rey, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que este vigía, ¿sí? Este vigía, pues bueno, vemos que no es un sujeto analfabeta, tiene conocimientos de las noticias que sucedían en el otro lado del mar, sí, en España, ¿no? Los problemas de la muerte de Carlos III, el ascenso de Carlos IV, los problemas con la iglesia de Roma, España, y pues bueno, decide versar su historia, ¿sí? No solo lo que sucede, que ya les menciono, el otro lado de la mar Océano, sino también su retirada del empleo. Entonces, él, a pesar de ser una persona que estaba ya en el punto de las vigías, ¿sí? También se dedicaba a hacer unos versos. No fueron muchos, fueron cuatro trabajos que tiene, pero en algunos de ellos podemos ver, ¿sí? Lo que el dato histórico que les mencioné anteriormente nos dice, ¿sí? En alguno de sus versos de 1789 deja claro, ¿no? En una solicitud del empleo al rey, dice, las desdichas relatando de dos mares cuyos bajos le atraen pena por atajos, el uno que se embebela y el otro que le desvela, que es el mar de sus trabajos. Ahí ya lo estamos situando, o se está situando en el mar, en su empleo allá en la costa, en la vigía de Ixil, ¿sí? Posteriormente, les digo, este verso es el petitorio del empleo, señala, bien sé que lo concediera, por justiciero y piadoso, si mi quejido penoso en tribunal se oyera, o quizá no se pudiera, aunque mérito me sobre, no quiero que por mí obre cosa que parezca injusta, quién sabe si Dios no gusta que yo deje de ser pobre. Esta última frase, que yo deje de ser pobre, en consecuencia, a mí me dan
la titularidad del empleo de vigía, entonces ya dejo de ser pobre. Y incluso la gente que tenía asignado un salario, esos 144, los 200, se le acumulaban a veces año y medio o dos años sin que lo cobrasen. Volvemos a lo mismo de buscarse de algún recurso económico para sobrevivir. Bien, entonces este sujeto, ¿sí? Pues bueno, ya él dice, más bien se le dice que va a ser retirado del empleo y no tiene más que escribir otros en el cual sale de su, saca de su intimidad, de su mundo íntimo, ¿sí? Unos versos, o sea, el dato que nos dice que los otros sujetos que formaban parte de esa red introductoria también deberían estar pendientes de lo que va a suceder. Y así nos dice, vigías y subdelegados, jueces de los partidos, sois también los ofendidos y gravemente agraviados, pues estando sosegados sin sobresalto el menor, y esperan el sinsabor de los tragos tan amargos, de refrendar vuestros cargos por causa de un vil traidor. Ese vil traidor, pues no es otro más que la nueva autoridad que va a dejar en los puestos estratégicos a gente de su confianza. Y posteriormente llega años posteriores, este verso es de 1786 y para allá 1799 ya llega de España el señalamiento que la queca del vigía Íñigo Escalante no tiene cabida, ¿sí? La sentencia, como él dijo en otro verso, se cumplió, ¿sí? Entonces, vemos en este trabajo que era mi intención mostrarles la relación entre la historia y la literatura. Pero esta literatura no lo hizo cualquier persona, ¿sí? Sino lo hizo un vigía que, según nuestra postura, fue partícipe de esa red introductoria para que el ilícito llegue a diversos poblados de la península, ¿no? El contrabando no solo llegaba a la capital, ¿no? El contrabando, lo que se introducía desde géneros alimenticios hasta utensilios de trabajo, hasta ropa, etcétera, ¿no? Va a ser encontrado en diversos poblados, ¿sí? De alguna forma tenía que abastecerse la península de Yucatán. Entonces, sí, ese dicho, o más bien ese escrito que en alguna ocasión se hizo o se dio, de que el contrabando en la península de Yucatán durante la época colonial fue muy poco o no sin ninguna relevancia en la historia, nosotros lo volteamos y lo presentamos como una forma en la cual el gobernador se hacía de riquezas y que sin duda alguna tuvo un peso más allá de lo que hasta ahora se ha considerado, ¿sí? Bueno, pues por mi parte es todo en esta plática. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier otra situación que tengan, pueden escribirme a mi correo jorge.victoria@wadi.mx o buscarme en Face como Jorge Victoria. Todos mis trabajos, inclusive uno que se llama Corrupción y Contrabando en la Península de Yucatán, lo pueden ustedes bajar libremente en jorgevictoriaacademia.edu. Hasta la próxima.